Hola a todos, vamos a hablar de definición estratégica. Mi nombre es Mauricio de Anda y mis datos los tienen ustedes en cada una de las slides que tenemos aquí. Viene la dirección de la página y mi correo electrónico. En esta plática voy a cubrir 7 puntos, 7 grandes secciones: diagnóstico estratégico, mapa estratégico, matriz FODA, matriz de Ansoff, Balance Scorecard, mapa de procesos y finalizando con unas breves conclusiones. Vamos a iniciar entonces hablando del diagnóstico estratégico. Este se refiere a un proceso en donde se plantea el largo plazo como prioritario, se definen cuáles deben ser las acciones, cuáles deben ser la manera en que se tiene que trabajar en la organización para que se logren los objetivos, pero siempre, repito, priorizando el largo plazo sobre el corto plazo. Muy bien, sobre esta definición estratégica ya se puede armar el corto plazo. Entonces, el diagnóstico estratégico es la definición del qué, el por qué y es la definición del negocio. En la planeación estratégica definimos en primera instancia conceptos, luego establecemos metas, planificamos y establecemos medidas de control para asegurarnos de que las acciones que estamos llevando a cabo nos van encaminando a los objetivos propuestos. En los pasos de la planeación estratégica, ya más en particular, hay que definir valores, visión, misión, es decir, el propósito principal de la organización, analizar el entorno al igual que con la empresa misma, cuáles son los objetivos de largo plazo y una vez que tengamos todo esto, definir el plan de acción y tener un monitoreo claro de todas las acciones que vamos llevando a cabo. Les presento a continuación, este es el modelo de las 7 S. Lo plantea la consultora McKinsey y en su inicio ellos plantean el modelo en forma triangular. A últimas fechas se han presentado en forma circular, poniendo en el centro del modelo todo lo que son los valores compartidos y alrededor de los valores las demás S, pero me parece que el modelo inicial es el más asertivo, en el sentido de que primero empezamos con una cúspide, en donde en la cúspide se define que una empresa sin estrategia no tiene rumbo. Por tanto, la empresa debe definir muy bien su estrategia. Una vez que ya sabe a dónde va, cómo va a dirigirse, debe definir la estructura, qué áreas van a funcionar en la organización y después los sistemas, entendiendo sistemas en un sentido amplio, los procesos y todo el medio que va a permitir ligar a la estructura. Luego ya con todo esto tendríamos que definir qué tipo de gente debe estar en la organización, el perfil de la gente que vamos a contratar y que va a trabajar con nosotros. Después, el estilo de liderazgo. No es lo mismo en una empresa de agricultura a una empresa de software, una empresa de manufactura, un restaurante, etcétera. Hay que definir el estilo adecuado del liderazgo, los valores compartidos que aglutinen y que haga posible que el grupo de trabajo vaya con valores comunes, y al final hay que desarrollar habilidades en la gente que sean distintivas para poder hacer que la organización se destaque. El modelo de negocio se refiere a definir muy claramente cómo el negocio debe organizarse para generar el mayor efectivo, el mayor flujo de efectivo posible. Es obvio entonces que hay que definir el cómo, el qué y el quién, pero en esta definición que es clave, es el alma del negocio, en la operación misma,
se tiene que decir, bueno, vamos a ser comercializadores, vamos a ser productores, vamos a ser comisionistas, vamos a ser prestadores de servicios. ¿Cuál va a ser exactamente el modelo que va a guiar las actividades del negocio? Seguimos con el mapa estratégico. Y el mapa estratégico es una representación visual de cuál debe ser los objetivos y cómo se van a ligar entre sí. Como todo modelo, es una representación gráfica que trata de comunicar a los demás la forma en que percibimos la realidad. Así es de que este mapa estratégico debe ser muy claro para que la gente entienda cómo va a fluir la información, las actividades y vamos a encaminarnos a resultados muy concretos. Aquí vemos un flujo sencillo donde la visión nos define la misión, acompaña la misión, los objetivos estratégicos y vamos fijando objetivos de largo plazo. Fíjense que es primero el largo plazo, después el mediano y luego el corto plazo. Y no al revés, como decíamos al principio. En esta otra representación es más clara y nos dice qué debo de tener, es decir, qué tipo de capital humano, qué información, qué infraestructura. Ahora ya con todo eso, ¿qué debo hacer? ¿Qué operaciones? Después, ¿qué debo ofrecer a los clientes que están esperando algo muy concreto? Y por último, ¿qué quiero obtener? Al final vamos a llenar el aspecto financiero, pero primero ir estructurando poco a poco nuestra secuencia lógica de operación. Entramos a lo que es la matriz FODA. En la matriz FODA es un análisis tanto interno como externo. Veamos la parte interna. En la parte interna vamos a identificar funciones. Las principales funciones de una empresa, de una organización son la producción o la operación y por otra parte la mercadotecnia o el servicio al cliente. Y estas dos funciones son funciones sustantivas, pero tenemos funciones de apoyo, dos funciones principales, finanzas y recursos humanos y administración. Estas funciones hay que identificar qué fuerzas o qué debilidades. Tengo yo que decir, a ver, en producción, soy fuerte, puedo hacer las cosas mejor que los demás, o soy débil, tengo una tecnología atrasada, etcétera. Las fuerzas tratan de cuidarse, las debilidades tratan de minimizarse y convertirse en fuerzas. Esa es la parte interna. Y así es de que tenemos un continuum que va de debilidades a fortalezas. En la parte externa tenemos oportunidades y amenazas. Las oportunidades son situaciones que se pueden presentar en el futuro y que si se presentan pueden tener o reportar un beneficio a la organización. Sin embargo, no todas las oportunidades son iguales. Algunas reportan mayores beneficios. También hay que entender que las oportunidades para que se aprovechen hay que hacer algo que implica aprovecharlas y esto implica costo. Así es de que si el beneficio esperado le restamos el costo de tomar la oportunidad, tenemos un beneficio neto y este es el que ya podemos comparar entre las oportunidades y así vamos a determinar cuáles son las oportunidades que más me convienen y con las que tengo mayores probabilidades de obtener éxito y beneficios futuros. Del otro lado del continuum tenemos a las amenazas, situaciones que se pueden presentar en el futuro y que si se presentan van a representar una un fuerte impacto negativo para la organización, por lo que es conveniente prever estas amenazas que no son iguales, hay magnitudes de amenazas diferentes,
Así es de que todas las amenazas deben de considerarse y además se tiene que planear cuánto costaría un plan de contingencia, es decir, qué debo hacer y cuánto me cuesta, y así puedo jerarquizar a las amenazas. Ahora, esta matriz FODA no se puede quedar nada más en consideraciones como las que hemos estado hablando. Debe concluirse en una matriz en donde cruzamos, como aquí se ve el continuum en el eje de las 10, de la parte interna, y en la parte externa tenemos el cruce del continuum de amenazas y oportunidades. Si lo hacemos así, estamos creando automáticamente cuatro cuadrantes: FO, OD, DA y AF. Entonces, supongamos que estamos en el cuadrante FO. En este cuadrante, entonces, si las fuerzas de una organización son muchas y las oportunidades del entorno son importantes, el momento es el propicio para crecer. Por eso es orientación estratégica de crecimiento. Ahora, en el cuadrante OD, si las debilidades de la empresa se enfrentan a grandes oportunidades en el entorno, antes de aprovechar las oportunidades hay que reorganizar. ¿Bien? O bien en el cuadrante AF, en donde las fortalezas de la organización es una buena organización, pero se enfrenta en un entorno que está representado con muchas amenazas. Aquí lo que habría necesidad de sopesar, reorientar la organización, irse a otro segmento y no esperar a que lleguen las amenazas. Y por último, este cuadrante de DA, pues tendríamos que evaluar la necesidad de retiro, es decir, la empresa es débil, hay muchas amenazas, mejor retirarse y minimizar las pérdidas. Vemos después la matriz de Ansov. La matriz de Ansov, creada por un ruso, Igor Ansov, que entendió perfectamente cuáles pueden ser las posibilidades de competencia de una empresa en el mercado. Él se nacionaliza en Estados Unidos y visualiza esta matriz. Hay que cruzar productos contra mercados. Entonces, si tenemos la competencia, vamos a actuar con los productos actuales. En un mercado actual, lo único que nos queda es penetrar el mercado. ¿Esto qué significa? Ganar participación de mercado. Pero esto no puede ser para siempre. Entonces, la primera estrategia es buena, pero tiene que ser el primer escalón. El segundo puede ser, por ejemplo, que ya a lo mejor la competencia no nos permite crecer, el mercado ya no crece. Entonces mi producto lo puedo llevar a otro segmento en donde sin modificar mi producto pueda estar yo vendiendo en otro segmento. El caso podría ser de una empresa que se dedica a vender vestidos en tiendas departamentales de alto ingreso, y ante la alta competencia dice, pues mejor vamos a mover un poco los productos hacia tiendas que no sean tan onerosas, y empieza a vender aún más sus productos. Esta es otra estrategia. La estrategia de nuevos productos en mercados actuales implica una estrategia clave: diferenciar. Si yo no presento algo nuevo, no voy a poder vender más en el mercado actual. ¿Sí? Y por último, si ya tengo todo abarcado, pues podríamos estar pensando en diversificar. Es decir, una empresa, por ejemplo, que vende maletas, pues va a llegar un momento que depende de la venta de maletas, pero ¿qué pasa si empieza a vender accesorios, empieza a vender calzado, etcétera? Empieza a diversificar sus líneas de negocio y así ya no depende de uno solo. Entonces, como ven, la matriz de Ansoff es muy útil para definir estrategias de comercialización de mercadotecnia. El Balance Scorecard es una estrategia, un modelo que diseñó
dos profesores, Robert Kaplan y David Norton. Ellos definieron 4 grandes áreas que para ellos deben estar ligadas y que son las clave para que puedan ser el punto de definición de negocio, de medición y de evaluación de resultados. Vamos a ver, estos 4 perspectivas son la parte de capacidad organizacional, que la representan con la gente. Es decir, si la gente no es capaz, pues puedes tener muchísimas cosas, pero no vas a avanzar. Si los procesos no son adecuados, pues no avanzas. Si no sabes qué es lo que pide el cliente y no lo satisfaces, pues no avanzas. Y al final lo que tienes que lograr es una rentabilidad, un crecimiento en base a las perspectivas anteriores, siendo la perspectiva financiera consecuencia de las 3 anteriores. Aquí vemos algo más sencillo, el aprendizaje y crecimiento de la gente, eh, con procesos internos, con los clientes y llegan a culminarse en el aspecto financiero. Después tenemos el mapa de procesos, teniendo que definir qué es un proceso. El proceso es un conjunto de actividades que pretenden lograr una meta muy específica. Si tenemos procesos de producción, procesos de operación, procesos financieros, etcétera, pero todos estos procesos hacen posible que la organización exista. Por tanto, hay que hacer un inventario de procesos e identificar todas las actividades que se desarrollan e inclusive identificar en dónde participa la gente. De esta forma, podríamos ver que hay 3 tipos de procesos. Los procesos estratégicos de los cuales hemos estado hablando, definir el largo plazo, pensar de cómo estructurarnos, qué se debe hacer, etc. Los procesos de operación, que hay que hacer exactamente lo que implica la operación, la misión, etcétera, y los procesos de apoyo que van a soportar a la operación para que no se detenga. Partimos de las expectativas del cliente y finalizamos con la satisfacción del cliente. Aquí en este esquema vemos más claramente quizá los tipos de procesos. Es lo mismo, nada más que aquí ya lo vemos más claro. Los procesos operativos fueron diseñados por los estratégicos y están soportados por procesos de apoyo. Con todo esto llegamos a conclusiones que para mí son 3 específicas. Número 1. Planear minimiza riesgos y asegura la orientación de la organización. Planeación es en la primera fase del proceso administrativo. Evitarla, obviarla, simple y sencillamente corremos el riesgo de estar reaccionando sobre la marcha, es decir, no sabemos a dónde vamos, estamos operando en el corto plazo. Por lo tanto, planear implica establecer el largo plazo, minimizar riesgos. Segundo, un buen diagnóstico permite el desarrollo de estrategias exitosas. Aquí hay dos anécdotas que me gustaría mencionar. La primera de Albert Einstein. Él decía que si él tuviese que resolver un problema en una hora, dedicaría el 90% del tiempo a realizar un análisis de cuál es el problema y el resto del tiempo sería muy fácil encontrar la solución. La segunda anécdota es de Abraham Lincoln, en donde decía que si él tuviese que talar un árbol y tuviese nada más 6 horas para hacer esta labor, dedicaría las 4 primeras horas a afilar el hacha, a estudiar el terreno, a ver cómo le va a hacer, y las 2 restantes horas
ya serían fácil realizar la labor de tala. Y tercero, la lógica. La lógica es fundamental en los negocios. El sentido común. No hay que caer en situaciones demasiado barrocas, sofisticadas. Y la aplicación práctica. ¿Qué quiere decir aplicación práctica? Realizar o cumplir las metas con el menor número de pasos posibles va a ayudar a la gestión de la organización. Entonces, estos para mí son las conclusiones de lo que les he expuesto. Bien, pues llegamos al final. Espero haya sido de su interés y sobre todo que les sea útil. Muchas gracias y estaremos en comunicación.